tema de esta mañana tiene como título El crimen de Gibea. Jueces capítulo 19. Ya leemos prácticamente los últimos capítulos de Jueces, uno de los crímenes más atroces de la Biblia. Leemos Jueces capítulo 19 y nos ubicamos en el capítulo 11 y 12. Dice las Sagradas Escrituras: y estando ya junto a donde Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos de esta ciudad. ¿De los qué? Oiga lo que le dice el criado a su amo: vámonos de esta ciudad de los jebuseos. ¿Para que qué? Para que pasemos en ella la noche. Y en el versículo 12, miren lo que dice su señor. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de qué. Grabe esto: no iremos a ninguna ciudad de los extranjeros. Este hombre, este levita, sabía el entorno que había fuera de su pueblo, fuera de su generación, pero también desconocía un poco lo que había causado el pueblo de alrededor dentro del pueblo de Israel. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea, ¿dónde? De los hijos de Israel. Su confianza estaba todavía en su pueblo, sino que pasemos hasta Gaba, algo de lo cual enfatizaba el Señor a través de la ley, a través de Moisés, a su pueblo Israel. ¿Era de qué? Que tuviera cuidado cuando entrara ¿a dónde? A la tierra prometida, a Canaán. Dios sabía lo que se iba a enfrentar Israel, su pueblo, en Canaán. Y por eso Dios le recordó su pasado. Dios le recordó de a dónde lo había sacado. ¿Para que qué? Para que no cayeran en lo mismo. Porque en Canaán se iban a encontrar ¿con qué? Adulterio, fornicación y todo lo que no es de agrado al Señor. Por eso Él le dijo: cuando entres a la tierra prometida, Josué, ¿qué hará? Repartirás. Era lo único que tenía que hacer Josué: repartir la tierra. Pero cuando entrara, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál era la orden? Escuche la orden que Dios había dado: que no dejara a nadie, a ninguno. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dejó gente de los cananeos. Israel no obedeció a la voz de Dios y le tocó vivir dentro de Canaán. ¿Con quién? Con los cananeos. Y Dios le había dicho inclusive a Moisés, y le dijo, cuando Moisés hace este cántico futuro al pueblo de Israel de lo que había de acontecer dentro, que iban a qué, a desobedecer, y que a causa de la desobediencia, ¿qué pasaría? Traería muerte, destrucción. En aquellos tiempos, cuando comenzamos a leer en Jueces, ¿qué comenzamos a ver? De que cada vez que el pueblo se olvidaba de Dios, ¿qué hacía el Señor? Lo entregaba a manos del pueblo enemigo. Se cumplía un ciclo y seguía en el mismo ciclo. Porque cuando usted comienza a leer Jueces, dice que el pueblo de Israel fue entregado ¿a quién? A Madián. O sea, que se olvida de Dios, peca, y después que peca, ¿qué pasa? Sufre. Y después que sufre, ¿qué pasa? Clama.
Y después que claman, ¿qué pasa? Que Dios levanta a un juez. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo de la cautividad que se encuentra. Y así pasó, ¿quién? Con Gedeón, así pasó con Sansón. Va de ciclo en ciclo. Se arrepiente por un tiempo, pero luego nuevamente vuelve al pecado. Se olvida de Dios. Y eso es lo que comenzamos a ver en Jueces. Ahora llegamos a la historia de ¿quién? Diga conmigo, del levita y su ¿qué? Su concubina. Y está como título en la Biblia. El levita, ¿sabe lo que es un levita, hermanos? Del pueblo del Señor. Aquel que Dios había escogido de la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que le sirviera en el tabernáculo. No en cualquier parte, sino en el tabernáculo de Dios. Lo escogido del Señor. Ahora miren desde el comienzo lo que nos dice el título. El levita y su ¿qué? No dice su esposa, su concubina. ¿Qué hace un levita con una mujer que no es su esposa? La manera de que Dios actuaba era levantando un juez al que ungía como libertador. Mientras el juez vivía, el pueblo ¿qué? Se mantenía en obediencia a Dios. Pero cuando moría, ¿qué sucedía? Acuérdense que con Gedeón el pueblo tuvo paz durante 40 años. Y luego de que Gedeón, y miren lo que sucede con Gedeón. Gedeón, o sea, Dios liberta a su pueblo de las manos de Madián. ¿Y qué hace Gedeón? Un efod. Muere Gedeón y siguen adorando. Entonces cuando Dios levantaba un juez, ellos estaban y obedecían. Pero cuando moría, desobedecían y se entregaban nuevamente a sus deseos pecaminosos. El relato de levita y su concubina comienza en Jueces 19. El levita tenía una concubina que había ¿qué? Huido de su casa. Ella se había ido de la casa del levita. Y ahora, ¿dónde se encontraba la concubina? ¿Dónde se encontraba esta mujer que no menciona un nombre en la Biblia? En casa de su padre. ¿Y qué hace el levita? Lo que debiera hacer todo esposo. Y es a buscar ¿a quién? A su esposa. Pero esta no era su esposa. Era una concubina. Pero él decide ir a casa de su padre. ¿Y qué? Y buscar a esta mujer. O sea, este hombre mantenía unas relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. Cuando el levita llevaba a su concubina a su propia casa, algo sucedió. Ahora, él sabía quiénes estaban a su alrededor. Por eso él le dijo: no nos vamos a quedar en ninguna otra parte que no sea de entre nosotros. Por eso este hombre escogió a Gibea, que era una de las que habitaba. ¿Quién habitaban en Gibea? ¿La tribu de quién? De Benjamín. Está la tribu de Benjamín. No tengo miedo por qué quedarme, porque estoy entre hermanos, estoy entre mi pueblo. Tengo la seguridad de que aquí no me va a suceder nada. Él está ¿dónde? En una plaza pública. Está con sus burros, con su criado. ¿Y con quién? Con la concubina. ¿Y qué pasa en ese momento, ya tarde de la noche? Dice que iba pasando un señor ya viejo en edad. Y lo ve a él, a la mujer, a su criado y a los burros. ¿Y qué le dice este señor? Que no se queden en esta plaza, vamos y quédate en mi casa. Pero antes de hacerlo pasar a su casa, ¿qué hizo? Le preguntó a dónde iba y él le respondió. Llegaron a la casa del señor ya anciano y dice que una turba o saca al hombre que tienes allá. ¿Para qué? Jueces 19:22.
estaban gozosos en casa del anciano. He aquí que los hombres de aquella ciudad, ¿hombres qué? ¿Y de quiénes estamos hablando, hermano? ¿De quién? ¿De los quiénes? ¿Cierto? ¿Y cómo estaban estos hombres? Dice que eran hombres perversos, que estaban borrachos. ¿A dónde ha llegado el pueblo de Dios? De lo que Dios le había advertido, de lo que Dios había dicho, no lo hagan. Porque si no obedecen, vendrán estas maldiciones sobre ustedes. Y dice que estos hombres rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: ¿saca a quién? Saca al hombre que ha entrado en tu casa. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Cuando usted lee la Nueva Traducción Viviente, aquí cuando dice conozcamos, para que tengamos sexo con él. O cuando finalizamos Ruth, dice de que Ruth se casó con Boaz, y Boaz, ¿qué hizo? Conoció a Ruth y tuvieron un hijo. Conocer, tener relaciones. Hermano, a donde había llegado el pueblo de Dios, hacer las cosas que a Dios no le gustaban, no le agrada. De que no le dijeron ni saca a la mujer. Ahora, ¿qué hace el anciano? Dice: ¿cómo van a hacer esto con este hombre? Yo tengo una hija que es virgen, yo la saco. ¿Y qué dijeron? No, saca al hombre del pueblo. Por eso él decide, le dice: mejor saco a una mujer, porque digamos es normal de que te tenga relación con una mujer, mas no con un hombre. ¿Y qué dice? De que este hombre levita, este hombre que le servía al Señor, este hombre donde quizás el pueblo de Israel tiene las esperanzas en él. ¿Qué hace este levita? Coge a la mujer y la saca a la calle y cierra la puerta. Por eso nuestra esperanza siempre tiene que estar en el autor y consumador de la fe, que es en Jesucristo. Maldito el hombre que cree en el hombre. ¿A dónde ha llegado este levita? Cuando vemos lo que está aconteciendo en este momento, ¿qué podemos notar nosotros? ¿Qué podemos ver nosotros? Podemos ver que estaba el pueblo de Dios haciendo las cosas como sucedieron ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra. Y lo vamos a ver, hermanos. Génesis capítulo 19, versículos 5 al 9. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos ¿qué? Conocerlo. La Nueva Traducción Viviente dice: para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos, como lo hizo el anciano, y cerró la puerta de atrás de sí. Por favor, hermanos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerla y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hacia un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Lo mismo que notamos en Sodoma y Gomorra, lo estamos viendo ¿en dónde? En el pueblo de Dios. Y acá no querían a la mujer, querían a los hombres, al levita, para tener relaciones sexuales. Pero ¿qué hace el levita? Versículo 25 del capítulo 19 dice: mas aquellos hombres no le quisieron oír, porque tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella
Y escuche esto, hermano. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Versículo 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Ahora, ¿qué esperaba usted de este levita? ¿Qué espera usted de un marido? ¿Qué espera usted de un esposo? Que se preocupe por su esposa, por su mujer, que salga a buscarla. Pero ¿qué dice la Biblia de este hombre? Y está en el versículo 27, dice: y se levantó. ¿Quién puede dormir, hermano? ¿Quién puede dormir cuando está pasando una situación como la que está pasando en estos momentos con la concubina? Pero lo más trágico del tema es que este hombre, al abrir la puerta, cuando se levanta, ¿qué ve? La escena de esta mujer tirada. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió. ¿Para qué? No salió a buscar. Él no iba a buscar a la mujer. Él iba a salir. Él salió ¿para qué? Para seguir su camino. Y he aquí la mujer concubina estaba ¿cómo? Tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y miren la reacción de este hombre. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fueron a su hogar. Pero más adelante en el versículo 29 dice: y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde los tiempos en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad lo que estaban viendo. Estamos viendo, cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de las tribus, hablamos del pueblo de Dios. Hay una caída espiritual en el pueblo de Israel y la desobediencia se considera un ejemplo negativo de cómo la iglesia puede ser corrompida y caer en la depravación. Porque cuando se habla de Israel, les repito, hace reverencia o hablamos del pueblo de Dios. Vemos cómo el pueblo de Dios espiritualmente está mal delante de Dios. Vemos cómo el pueblo de Dios está haciendo las cosas que no le son de agrado al Señor. Y así puede estar la iglesia hoy en día de corrompida delante de Dios, haciendo las cosas que no le son de su agrado. En adulterio, fornicación, haciendo cosas aberrantes. La depravación hoy en día. Aquellos que han decidido desobedecer al Señor. En Deuteronomio, cuando usted está leyendo, vemos las bendiciones, pero a causa de la obediencia. Pero también vemos las maldiciones. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Ahora, ¿qué estábamos viendo entre el levita y la concubina? Que no estaban bien delante del Señor. No estaban bien delante del Señor, estaban haciendo las cosas que no le eran de agrado al Señor. Y la Biblia dice que tarde o temprano, todo lo que hagamos en lo oculto, en lo secreto, ¿será qué? Será mostrado. Tus oraciones serán manifestadas a la luz, viendo cómo Dios hace conforme a su voluntad cuando tú oras, cuando clamas. Pero cuando haces lo malo en lo oculto, cuando hay pecado, Dios lo mostrará a la luz tarde o temprano. Porque nada es oculto al ojo de Dios.
Podemos mentirle al hombre, pero nunca a Dios. Y Dios pone a la luz un pecado, porque estaban en pecado. ¿Y la paga del pecado cuál es? Muerte. Esa es la paga del pecado. Ahora, Dios tiene misericordia. Dios es misericordioso, sí, pero Él es santo. Y algo importante y grave es esta frase, hermano. Y hoy lo va a ver de otra forma. Y esta va a ser mi propia prédica, más adelante mi enseñanza. Dios es tardo para la ira. Él es tardo para la ira. ¿Usted entiende lo que es eso? Él es tardo para su ira. O sea que tarde o temprano vendrá su ira sobre aquel que no obedece. Y esa es la ira de Dios a causa del pecado. Quitemos eso de nosotros. Yo soy el consentido de Dios que lo hice y Dios me perdonó y sigo en el pecado y sigo en el pecado y sigo en el pecado. Dios es tardo para la ira. Tardo para la ira. Tengamos esa frase muy en cuenta. Tardo para la ira. Y esa será mi próxima enseñanza. Amén. La concubina representa a la iglesia, su vulnerabilidad y la necesidad de ¿qué? De protección. ¿Cómo estaba la concubina? Vulnerable. No había quien la protegiera, no había. ¿Dónde quedó ese líder espiritual? Que quizás estaban las esperanzas. La esperanza dentro del núcleo familiar, dentro de la familia de la mujer, ¿cuál es? Su esposo. Esta mujer estaba sin esperanza y tenía una necesidad de protección. En ese momento que ella estaba viviendo, en ese momento perverso, que ninguna mujer ni ningún hombre quiere vivir y a nadie se le desea. El levita se refiere a los líderes y a aquellos que se suponen que deben cuidar y proteger ¿a quién? A la iglesia. Pero ¿qué pasó con este levita? Falló en su responsabilidad. Nosotros como líderes no podemos hacer como este levita. Tenemos una responsabilidad y la responsabilidad está ¿con quién? Con la iglesia de Cristo. La violencia en Gibea simboliza la persecución y el rechazo que Jesús sufrió por parte de los líderes religiosos y del pueblo. Todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo en su tiempo cuando estuvo físicamente en este mundo, hubo persecución. ¿Y qué querían ellos? ¿Qué querían los religiosos? ¿Qué querían los sumos sacerdotes de aquellos tiempos? Caifás, Manuel, Alejandro. Matarlo, ese era el propósito, matarlo, y lo consiguieron. Claro que sí. En resumen, la historia del levita y la concubina es un llamado a la reflexión y a la renovación espiritual. Se interpreta como un reflejo de la caída de la iglesia y la necesidad de un líder que pueda proteger y redimir a la humanidad. Y Dios levantó un líder que venció en la cruz para redimirlos del pecado, para vencer a la muerte, y que resucitó al tercer día y vendrá por su iglesia, vendrá por los que esperan y se guardan para Él. Amén. Cristo vive y reina y por los siglos de los siglos. Él es nuestro Salvador y esperamos su venida. Nos guardamos, esperamos en Él. No es fácil, pero nuestra confianza no está puesta en el hombre. Nuestra confianza está puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Esa es su confianza. Siempre confíe solamente en lo que Dios hizo a través de su Hijo. Confíe que Él venció. Confíe que Él lo hizo en la cruz y que fuimos libres en Cristo Jesús para salvación y vida eterna.